Dentro del proyecto del índice Elcano de presencia global, calculamos además el índice de presencia europea para aquellos países miembros de la Unión Europea. Cabe recordar que este cálculo respeta la estructura y metodología del índice de presencia global, pero distinguiendo exclusivamente los intercambios en cada una de las variables que se producen dentro del espacio comunitario. Podemos así distinguir posibles perfiles de presencia distintos en el ámbito europeo del ámbito global. Esta comparación de presencia global con presencia europea puede verse dentro de la web del proyecto en la sección Explora, en concreto en la herramienta de análisis de presencia global frente a presencia europea. Aquí tenemos la distribución por dimensiones y variables de la presencia para un mismo país dentro del ámbito europeo frente a esa misma distribución dentro del ámbito global. En algunos países, por ejemplo en el caso de Reino Unido, estas diferencias pueden ser bastante significativas. Por ejemplo, si apreciamos la contribución de la dimensión económica a la presencia global del Reino Unido, vemos que tiene un peso aproximado del 42% de su presencia total, frente a un 39% dentro del ámbito europeo. Esto querría decir que Reino Unido se proyecta dentro del espacio comunitario principalmente dentro de su dimensión blanda, frente a una proyección en el ámbito global donde adquiere más peso su dimensión económica. Esta comparación puede realizarse a nivel individual según variables. Por ejemplo, dentro de la dimensión blanda de la presencia española, podemos ver el distinto peso que adquieren las migraciones si comparamos su importancia dentro de la presencia global frente a su importancia dentro de la presencia europea, donde adquiere una relevancia del 9% sobre la presencia total frente al 3% que adquiría en términos globales. Esta distinción de ámbito global y ámbito europeo puede verse en más herramientas dentro de la sección Explora. Por ejemplo, en la herramienta Ranking nos aparece en primer lugar el ranking según el índice de presencia global. Podemos seleccionar en la pestaña superior el ranking exclusivamente de presencia europea. En esta comparación, por ejemplo, podemos ver cómo España ocuparía en el año 2013 el quinto puesto por delante de Italia, mientras que en términos globales la posición de España era la 11ª por detrás de Italia. Además, dentro de la herramienta de ranking podemos seleccionar la posibilidad de incluir el cálculo, el ranking de presencia global de la Unión Europea. Esto constituiría el lado anverso del índice de presencia europea, es decir, aquí consideramos a la Unión como si se tratase de un único país y contabilizaríamos todos los intercambios que se realizan hacia el exterior de la Unión Europea, excluyendo del ranking a los países miembros. En este caso, la Unión Europea ocuparía en 2013 el primer puesto del ranking de presencia global por delante de Estados Unidos, a pesar del descenso de presencia que se produce en los Estados miembros a nivel individual. Por ejemplo, en el caso de España podemos ver cómo su presencia en términos absolutos desciende en 2013 respecto del año 2012. O, por ejemplo, lo mismo ocurre para el caso de Alemania. Esta aparente paradoja en la que la Unión Europea aumentaría presencia global y a la vez los Estados miembros la reducirían de manera individual puede explicarse desde distintos puntos de vista. En primer lugar, hay que tener en cuenta que en el cálculo de la Unión Europea se consideran los Estados realmente miembros en cada uno de los años. Así, en el año 2013 se añade Croacia como miembro de la Unión, aumentando de facto la presencia exterior de la Unión Europea. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta
que fruto de la crisis económica se produce una reorientación exportadora de los principales países europeos hacia otros lugares del mundo, que puede estar contribuyendo a un aumento de la presencia exterior de la Unión Europea, que antes era exclusivamente intracomunitaria.